Estoy dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la oportunidad tan linda que me da el privilegio de poder compartir su bendita palabra en este glorioso retiro de verano de Ministerios Ebenezer, que es un retiro virtual con mensajes gloriosos de la palabra del Señor, de ministros del Espíritu que han sido invitados. Yo me siento honrado que Dios me tome en cuenta y que mi apóstol y cobertura apostólica, el apóstol Sergio Enríquez Oliva, me dé la oportunidad también de poder predicar la palabra y enseñarla a través de este medio. Bendiciones a todos los que nos están viendo y oyendo en nuestro país, Guatemala, Centroamérica y América del Sur, todo el continente americano y hasta los confines del mundo, que Dios va a encargarse de llevar esta bendición a través de estos canales hasta los confines de la tierra. Así que queremos meditar en la palabra del Señor y darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por tu amor y por tu misericordia que me permite, Señor, compartir tu palabra en este glorioso retiro virtual de Ministerios Ebenezer. Bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos muchas gracias, bendito Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos a todos nuestros oyentes, Señor, y que también nos están viendo a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación. Muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios me ha permitido ponerle como título a este tema a compartir: en nuestra casa y familia Dios nos dará la victoria. Bendito su nombre. En Éxodo 12:3, Biblia Reina Valera del 60, dice: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres un cordero. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El mensaje vino de Dios, de lo más alto de los cielos, a su siervo Moisés, para que Moisés le hablara a la nación de Israel que se encontraba en Gosén, en la tierra de Egipto. Dios había determinado ya libertar a su pueblo de 430 años de cautiverio en la nación de Egipto, y había llegado el momento, pero se resistía el sistema egipcio, el imperio egipcio y Faraón al frente, a soltar, a dejar libre al pueblo de Israel. Tuvo que el Señor quebrantar a esa nación y a ese líder de esa nación con señales portentosas que el Señor permitió sobre Egipto. Conocemos que fueron 10 plagas que el Señor envió sobre esa tierra para que de alguna manera se quebrantara Egipto y se quebrantara el corazón de Faraón, que estaba endurecido, y el mismo Dios lo había endurecido para que las señales de Dios fueran poderosas. Pero el propósito del Señor era sacar a su pueblo, libertar a su pueblo y llevarlo al desierto para que le celebrara fiesta allá en el desierto. Fueron 10 plagas, 9 de ellas habían pasado hasta que llegó el momento en que el Señor decidió que se celebrara la Pascua y que con la Pascua murieran los primogénitos de Egipto, pero que fueran guardados los primogénitos de Israel y las familias de Israel. Y el Señor ordenó que la congregación el 10 del mes tomaran cada uno un cordero, según las familias de los padres un cordero. Me llama mucho la atención que la Pascua el Señor la proyectó a la familia, que la Pascua el Señor la proyectó a la casa. Bendito el nombre del Señor. Y esto es muy importante, mis amados hermanos,
Y amigos, porque vemos que el Señor está interesado en restaurar familias y en restaurar casas. Porque si nosotros tomamos esto para nuestro tiempo, Dios nos está hablando que es en casa donde Él va a obrar, que es en casa donde Él va a hacer la obra, que es en casa donde Él nos va a dar la victoria. ¿Cómo? A través del Cordero, que hoy no es un corderito del rebaño de los ganados de Israel, sino es el Cordero de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, el que derramó su bendita sangre, murió por nosotros. Por Él nos será dada la victoria. ¿Por qué? Porque Cristo en nuestro corazón y su sangre rociada sobre nuestras vidas, y en el dintel y en los postes de nuestra casa tendremos el antídoto. Tenemos el antídoto para que la plaga no nos destruya y el Señor nos guarde como testimonio al mundo entero. Vemos que, y buscando la palabra cordero en la concordancia Strong, encontré que dice oveja, pero oveja C. O sea, esa oveja o ese cordero se conoce como el cordero C o la oveja C. ¿Cuál es esa oveja C? Dice la Strong en el número 7716 del hebreo, dice: es la oveja C, la oveja que más amamos. Son las ovejas para el monte del sacrificio. Entonces, la oveja más amada para el Padre, ¿quién podría ser sino su bendito Hijo Jesucristo? Y Él lo dio en sacrificio para que derramara toda su sangre en la cruz del Calvario, para salvarnos a nosotros y a todos aquellos que Él escogió para esta salvación tan grande desde antes de la fundación del mundo. En Génesis 22:7 vemos una figura hermosa de lo que estoy compartiendo, y dice: habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? La inocencia de ese cordero que era en ese momento Isaac, él ni siquiera se daba cuenta que él era el que iba a ser ofrecido en el altar del sacrificio, en el altar del sacrificio, derramando sangre y ser quemado en el holocausto. Porque Dios le había pedido a su siervo Abraham: dame tu hijo, tu unigénito, el que más amas, el amado, el de la promesa, dámelo y ofrécemelo en sacrificio en el monte Moria, porque yo te lo he pedido, ofrécemelo en sacrificio. Yo creo que le dolió su corazón a Abraham como padre, pero le obedeció al Señor y partió rumbo al monte Moria. Subieron al monte con su hijo para ir al sacrificio. El hijo ignoraba que él era el cordero que había sido escogido en ese momento. Pero cuando fue atado al altar, y a cuando llegó el momento del sacrificio, y Abraham iba a degollar a su propio hijo, el Señor le habló desde el cielo. Le habló el ángel de Jehová y le dijo a Abraham: basta, no toques a tu hijo, porque he visto tu obediencia. Y con su obediencia Abraham había agradado al Padre celestial, que le había pedido a su hijo. Y entonces le dice: mira el carnero que está trabado por los cuernos en el zarzal, tómalo. Ese es el sustituto para que sea sacrificado. Toda esta es una figura, porque realmente a nosotros, mis amados hermanos y amigos, nos pertenecía o merecíamos ir al sacrificio y ser muertos y ser condenados. Pero se ofreció nuestro bendito Señor Jesucristo,
voluntariamente como una ofrenda de olor fragante al Padre, y el Padre estuvo dispuesto a enviarlo aunque le dolió su corazón. Él es el sustituto nuestro, que cuando nosotros merecíamos ir al castigo, Él se ofreció voluntariamente para salvarnos y darnos la vida eterna. Bendecimos a nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio, que ofreció su vida en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. En Éxodo 12:6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes, era el mes de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quiere decir al anochecer, al caer la tarde. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ese cordero, ya derramada su sangre sería tomada en la jofaina y sería con hisopo untada en el dintel y en los postes de cada casa de los hebreos, de cada casa del pueblo del Señor en aquel entonces. Y dice: más la carne la comerán dentro de la casa. Y dice: tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en las cuales se ha de comer. Era en la casa donde se comería la Pascua. Era la casa de cada uno de los hebreos donde sería comida la Pascua. El cordero asado al fuego, los panes sin levadura, las hierbas amargas, apresuradamente ceñidos los lomos con bordón en la mano. De esa manera sería la Pascua del Señor. Pero ¿dónde se iba a comer? Se iba a comer dentro de las casas de los hebreos. ¿No será que Dios nos está diciendo en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, pero que a la vez espiritualmente es glorioso el tiempo, porque podemos dirigirnos a miles y millones de personas con la palabra del Señor y compartirla? ¿No será que el Señor nos está mostrando que es en casa donde quiere hacer algo extraordinario que jamás ha sucedido en todos los tiempos de la iglesia? ¿No será que todo esto nos está hablando a nosotros, los cristianos, los creyentes en Cristo Jesús, que el Señor nos quiere reunir en casa como familia, padre, madre, hijos, nietos, los que conforman la familia debajo de ese techo, y ahí unidos en el amor de Cristo, invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, humillarnos, pedirnos perdón, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con nuestros mismos hermanos, con nuestra misma familia, perdonar a los que nos han ofendido fuera de nuestra familia y no devolverles mal por mal, arreglar nuestras cuentas con Dios ahí dentro de nuestra casa. Dios va a hacer algo extraordinario en la casa de cada uno de nosotros. Por eso está permitiendo estas cuarentenas, aislarnos, porque ni siquiera podemos congregarnos como iglesia, como congregación no podemos congregarnos por la prudencia que hay que tener por la situación que estamos viviendo. Pero tenemos nuestro hogar, tenemos nuestra casa, y nuestra casa no es cualquier casa. Nuestra casa es casa de Dios y es puerta del cielo. Nuestra casa es un lugar donde Dios mora, porque antes que el Señor morara en la iglesia, moró en la casa, en el matrimonio y en la familia. Entonces mire esto, en Éxodo 12:8 al 11, está un poco saturada esta diapositiva, pero la quiero leer. Y dice: aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies
y sus entrañas. Había que comerlo todo completamente. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No podía desperdiciarse nada, ni dejarse que a la intemperie. Tenía que quemarse y convertirse en cenizas lo que había sobrado. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, quiere decir preparados para lo que Dios quiere hacer. Vuestro calzado en vuestros pies, firmes como soldados del evangelio, como siervos, como guerreros, como atalayas, parados en el muro, esperando la revelación del Señor y lo que Él va a hacer. Y vuestro bordón en la mano, con autoridad. Tenemos la autoridad del nombre de Cristo, y lo comeréis apresuradamente. Amados hermanos y amigos, ¿por qué apresuradamente fue la Pascua que habría que comerla? Porque ya no había tiempo. El tiempo era corto. El Señor dijo: yo saco a mi pueblo ahora mismo, ya no hay más tiempo. ¿Y no será que el Señor nos está diciendo a nosotros, la iglesia, y a nosotros los ministros, y a las ovejas: ya no hay tiempo, el tiempo es corto? Lo que tienen que hacer, háganlo apresuradamente, porque el tiempo ya es muy corto. La venida del Señor está a las puertas. Los acontecimientos a nivel del mundo hablan de la pronta venida del Señor por su iglesia. Así que, iglesia, nosotros como pueblo del Señor, oigamos la voz de Dios a través de nuestros ministros, a través de los siervos que nos cubren, del líder que nos cubre, que da las directrices, como lo fue Moisés en aquel entonces, y lo fue Aarón. Oigamos y obedezcamos, porque si dice el Señor apresuradamente, es que el tiempo que tenemos es muy corto. No podemos hacer planes para largo plazo. El tiempo se ha acortado, y eso lo sentimos en lo profundo de nuestro espíritu. En Éxodo 12:12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjese que lo último que tiene este versículo, después de relatar lo que Dios dice yo Jehová, como diciendo: yo sello y firmo este decreto, yo sello y firmo este mandamiento, esta orden: que se refugien en casa, que confíen en mí, que sepan que la sangre del Cordero tiene poder, que sepan los que tienen y los que tenemos al Cordero Jesucristo metido en nuestro corazón, que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo y no nos hace falta absolutamente nada. Él dice: yo Jehová, yo estoy firmando, yo estoy decretando, yo estoy sellando para seguridad de mi pueblo, porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito. Pero oiga, las casas que tenían untada la sangre en el dintel y en los postes, las casas donde se comía y se comió el cordero pascual, la carne asada al fuego, las hierbas amargas, el pan sin levadura, y untaron con la sangre el dintel y en los postes. Dios haría diferencia entre las casas de los hebreos y entre las casas de los egipcios. Dice el Señor en un pasaje: yo en aquel día haré diferencia entre el mundo y entre mi pueblo. El Señor tiene apartado a su pueblo. Dice que cayeron 9 plagas, más la muerte de los primogénitos 10 en Egipto. Pero en Gosén, donde moraba el pueblo de Israel, no cayó ni un juicio. Fíjese que vino tinieblas y en Gosén había luz.
vino muerte, y en Gosén había vida. Vinieron insectos en enjambres tremendo, los insectos, y en Gosén no cayó ni una plaga de insectos. O sea, fue librado. Dios hizo diferencia, la marcada diferencia entre el Egipto, entre el mundo y entre sus escogidos, aplicándolo hoy a nosotros. A nosotros el Señor cuidará de nosotros. Se cumplirá, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dice que murió el ganado de Egipto, pero en Gosén, en el ganado de los israelitas, no murió ni siquiera un ganado. Yo no sé, damos gloria a Dios, porque el Señor es justo y es fiel y sabe guardar a su pueblo. Mire, bendito el nombre del Señor. Aquí tengo una palabra que es una raíz primaria. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y habla de afligir, que el pueblo fue afligido. Vino aflicción. Hay una palabra que es la palabra naká, la 52:21 en el hebreo, y dice golpear, abatir, afligir, asolar, atacar, azotar, castigar, conquistar. Tiene muchas acepciones, pero es un golpe que ha venido sobre la tierra en estos días, la plaga o la peste en todas las naciones de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Dios nos guarda, y el Señor dice aquella noche. Mire, la palabra noche es la palabra layil, 39:15 del hebreo, y dice de lo mismo que propiamente giro, noche, adversidad. Tomemos ese sentido que le dan, esa interpretación que le dan a la noche como adversidad, como tinieblas, como noche, como oscuridad. El profeta Isaías dice: he aquí que sobre la tierra vendrán tinieblas y densa oscuridad cubrirá. Imagínense, cubrirá, cubrirá a los pueblos la densa oscuridad. Mas sobre ti, iglesia, amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. O sea que hay adversidad ahorita sobre toda la tierra, pero nosotros estamos confiando en un Dios todopoderoso que no ha perdido ni una sola de las batallas, que sabrá guardarnos en todo momento y en todo lugar, porque es un Dios que nos ha dado promesas, y las promesas de Dios siempre son en Él sí y en Él amén. También aquí en el diccionario Vine, la misma palabra oscuridad habla de calamidad y de otras angustias. No podemos negar que ahorita en la tierra hay calamidad, estado de calamidad en algunas naciones, estado de sitio, estado de emergencia. O sea, todos están alertados y hermano, e impactados por lo que está pasando. Pero nosotros, los creyentes y siervos de Dios, somos llamados a decirle al pueblo y al mundo que esto está escrito en la palabra del Señor, que tenía que suceder y está sucediendo ahora. Es tan solo el principio, y Dios no va a dejar a su pueblo y a todo aquel que se arrepienta y salga del mundo y venga a Cristo y se entregue voluntariamente, que se humille y diga: yo creo en Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, yo creo en Él y me quiero entregar. El Señor lo va a tomar. Yo creo que mucha gente alrededor de las naciones, al oír la palabra, van a temer a Dios y van a escapar de la ira que está viniendo, y se entregarán al que les puede dar vida y que se las puede dar en abundancia, y librarlos de la calamidad que se está viviendo en este mundo. En Éxodo capítulo 12 y versículo 13 dice: la sangre será señal en las casas donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra. Agarremos esa palabra, hagámosla nuestra. Yo la hago mía, la meto dentro de mi corazón, que lo que dice el Señor: pasaré de largo de vosotros, no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando yo hiera la tierra. Mis amados hermanos y amigos, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cubrir. Dice que el mundo será cubierto con tinieblas y con densa oscuridad, pero la iglesia está cubierta de gloria. La iglesia está cubierta con la cubierta del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Hemos aprendido a vivir en cobertura, estamos bajo cobertura ministerial. Hay cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Y nosotros, por el Espíritu, hemos llegado a saber dentro de nuestro ser, por el Espíritu, que estas coberturas ministeriales no son un concepto, no son una palabra, son un hecho, son una realidad. Que todo aquel que se mete bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, no le caerá mal alguno, ni plaga tocará su morada. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos una palabra. Dice que pasará de largo de las casas que tengan la marca de la sangre en el dintel y en los postes. La palabra casa es la palabra bayit, pero su significado es casa, pero también su significado es familia. O sea que cuando se habla de familia es la palabra bayit, que cuando se habla de casa es la palabra bayit. Entonces la familia y la casa es lo mismo. Que cuando dice el Señor: tendré misericordia de tu casa, está diciendo: tendré misericordia de tu familia. No tan solo de las paredes, del techo y del ambiente, no, sino para Dios es muy importante la familia. Dios, hermano, te ha dado a ti una casa, me ha dado a mí una casa. Démosle gracias al Señor por la casa donde vivimos. Hagamos un acto de fe, un acto profético, y untemos por fe la sangre del Cordero en el dintel y en los postes de nuestra casa. Y esta peste pasará, pero no tocará nuestra vida, ni tocará a los nuestros. No sentiremos el impacto de esta calamidad, porque Dios nos va a salvar, Dios nos va a librar, Dios nos va a cubrir. Él está presto. Solo por fe metámonos nosotros a la dimensión del Espíritu y veremos maravillas hechas por la mano bendita del Señor. Que la bendición de Dios caiga sobre tu casa, caiga sobre tu familia. Que tu casa esté sellada con la sangre del Cordero en el dintel y en los postes. Y declaramos proféticamente que si tienes a Cristo y la sangre está untada, no temas. Alaba a Dios, adora a Dios, medita en la palabra, conéctate a esta red de este glorioso retiro virtual de ministerios Ebenezer, con sede en Guatemala, con proyección al mundo. Métete a este río de bendición. Dios te va a hablar por los distintos ministros ungidos que Dios ha levantado para la misma gloria de su santísimo nombre. En Números 3:13 dice: porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el animal, míos serán. Yo soy el Señor. Mire esto, qué tremendo. Esta es la versión, la Biblia de las Américas. Está hablando de los primogénitos, a quienes mató la plaga, a quienes mató la plaga en Egipto. Quienes murieron cuando el ángel heridor los dañó. ¿Quiénes? Los primogénitos de Egipto. Pero el Señor hizo distinción entre los primogénitos de Egipto y los primogénitos de Israel.
Hermanos, nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel del Señor. Nosotros tenemos promesa de Dios. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Tu hermano, si tienes a Cristo, eres un primogénito. Y sobre el primogénito hay promesa de doble porción de bendición sobre su vida. Para el primogénito hay algo muy especial. Un primogénito es primicia para Dios. Es la primicia de la cosecha. Es la iglesia que Él viene a traer en el arrebatamiento. Preparémonos como primicia, preparémonos como primogénito. A los primogénitos de Dios no los tocará la plaga, no los tocará la muerte, no los tocará el destruidor. Dios da promesa que como primogénitos seremos guardados. Si Él tuvo compasión y tuvo amor por los primogénitos de Israel, cuánto más nosotros que somos la iglesia del Cordero, que somos la novia de Cristo, futura esposa de nuestro Señor Jesucristo, cuánto no más el Señor nos va a guardar. Es un privilegio ser primogénito. Bendito el nombre del Señor. Es el que abre matriz, es el que abría matriz, y el Señor a nosotros nos ha puesto como primicias y primogénitos de su iglesia, de su reino. Bendito el nombre del Señor. La palabra para primogénito es la palabra hebrea Bekor, la número 1060 del diccionario Strong. Primogénito de aquí, jefe, mayor, primero, primicia, primogenitura, primicia. Usted sabe que en la cosecha de Israel la primicia era la cosecha de la cebada. Después la gran cosecha era la cosecha del trigo. Después quedaba el rebusco. Entonces Dios viene por la primicia. Prepárate como primicia. Prepara tu corazón como primicia. Dios está permitiendo lo que está permitiendo para que lo que tengamos que arreglar, lo arreglemos cuanto antes. Hebreos 11:28 dice: por la fe celebró Moisés la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Tengamos fe. Si Moisés tuvo fe, el Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Tenemos que poner toda nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él. Si tienes a Cristo, tú eres un hombre de fe. Si tienes a Cristo, tú eres una mujer de fe, un joven de fe, una señorita de fe. Si por la fe Moisés obtuvo tan grande respaldo y tan grande bendición, veremos en esos días el premio que Dios le dará a la iglesia y a los ministerios primarios por poner toda su fe, toda su esperanza y ministrar la palabra, creyendo la palabra, porque la palabra es la misma de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque Dios mismo es la palabra y Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Bendito el nombre del Señor. Mire lo que dice aquí en Hebreos 12, 22 y 23. Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miriadas de ángeles. Oiga esto: a la asamblea de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Pero nos llama la atención que dice que nos hemos acercado al monte de Sión, no al Sinaí. El Sinaí se podía palpar, se podía ver, uno podía poner sus pies sobre el Sinaí. Era un monte literal. El monte que Dios nos ha asignado es una dimensión gloriosa espiritual. Es el monte de Sión. Es una dimensión maravillosa. Bien dice el apóstol Pablo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué? Estamos en el monte de Sión.
aunque nuestros pies están en la tierra, pero nuestra ciudadanía no es terrenal. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios la tiene reservada para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Dice que hay una asamblea general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia. Iglesia de primogénito. Iglesia de primogénito. Iglesia de primicia. Iglesia que Él la viene a traer. No nos caerá el juicio. No nos caerán las plagas. El heridor no tomará fuerza sobre nosotros, porque el Señor le dice: no toques esa casa, no toques esa casa, porque ahí moran mis hijos lavados con la sangre del Cordero, mi Hijo Jesucristo. No toques esa casa. Y el Señor dice: yo pasaré. O sea que como que iba el ángel heridor, y el Señor iba delante del ángel heridor, viendo que en ningún momento fuera a alargar su mano para tocar una casa de los hebreos. Dios vela por nosotros. Dios nos guarda. Dios nos ama. Dios nos está metiendo en un refugio de búsqueda y de meditación para hallar la unidad familiar. Porque si se restauran los hogares y las familias, se restaurará también la iglesia. Mire lo que dice aquí Isaías 4:5. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte de Sión y sus asambleas. La iglesia de Cristo aquí en la tierra es una asamblea del monte de Sión. Es una asamblea que está metida en esa dimensión del monte de Sión. Y para esas asambleas Dios tiene una cobertura. Dice que creará sobre todo lugar del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas por la noche. Amados hermanos, Dios nos va a cuidar de día y nos va a cuidar de noche. Mientras que pasa el turbión, mientras que pasa la tormenta, Él nos va a cuidar. Y nos va a cuidar. Si cuidó a Israel de día y lo cuidó de noche, hay una nube espiritual para nosotros de día, y hay una gloria de fuego para nosotros de noche. No temamos, confiemos en Él. Nos va a velar Él de día y de noche. Y Él va a procurar que estemos en paz. Creámosle al Señor. Dice: porque sobre toda gloria habrá un dosel. Dosel es cobertura. Sobre toda gloria habrá una cobertura. Démosle gracias al Señor los que tenemos una cobertura, los que estamos metidos en cobertura, que Dios nos cubre, que nos cubre el Padre, que nos cubre el Hijo, que nos cubre el Espíritu Santo, que nos cubren los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, ministros primarios genuinos del Espíritu. Bendito el Señor. Nosotros por nuestra cuenta, aquí en Ministerio Ebenecer, tenemos la bendición de estar cubiertos. Dios nos cubre, y nos cubre también el líder que el Señor nos ha regalado, nuestro hermano Sergio Enríquez. Él ha sido una cobertura con abundancia de palabra y con abundancia de espíritu. Estamos seguros, creyendo que el Señor nos va a guardar. Hay una promesa en la Biblia. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Filadelfia, le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, bendito, para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una hora de prueba, no es la hora de prueba. La hora de prueba completa es la tribulación y gran tribulación. Pero esta es una hora de prueba, es principio de dolores, es un inicio
de los acontecimientos que van a marcar la venida de nuestro Señor Jesucristo, que va a hacer reaccionar al mundo y a la gente que ha sido escogida. Saldrán del mundo, saldrán del mundo. Hacemos un llamamiento a los escogidos de Dios que hoy están en el mundo y que no han aceptado a Cristo ni lo han conocido como su Señor y Salvador. Salgan del mundo, salgan de Egipto, vengan a Cristo, únanse a la iglesia, métanse bajo la sombra de las alas del Señor, que el Señor sabrá darles vida eterna, y pase lo que pase, nos tendrá guardados debajo de sus potentes alas. En Isaías 4:6 dice: será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Isaías 25:4: porque fuiste fortaleza para el pobre. ¿Quién? Dios, Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es fortaleza para el pobre, fortaleza para el menesteroso en la aflicción, amparo contra la tempestad, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los despiadados es como tormenta contra el muro. ¿Saben ustedes, hermano, que Dios es muro alrededor de nosotros? Fuerte ciudad tenemos, dice el profeta, muro de salvación. Fuerte ciudad tenemos, es Jehová nuestro Dios. Tenemos un muro, Dios nos ha puesto un muro y un baluarte. Dios nos tiene con doble protección. Dios está interesado en que nosotros reposemos en Él, creamos en Él, confiemos en Él. Bendito el nombre del Señor. Y dice que con ímpetu los despiadados son como tormenta contra el muro. Va a haber ataque, pero pegará contra el muro de protección que Dios nos ha dado. Nos ataquen quienes nos ataquen, hay un muro que Dios nos ha puesto, y ese muro ciertamente no caerá, porque ese muro se llama Jehová de los ejércitos. Dice así, de esta manera: fuerte ciudad tenemos, muro de salvación, fuerte ciudad tenemos, es Jehová, es Jehová, es Jehová nuestro Dios. Él es el muro alrededor nuestro. Ahí donde estés, allá lejos en las naciones del mundo, yo quiero orar por ti, al que se va a entregar a Cristo por primera vez, porque ya no más aguanta la vida en el mundo y el temor y el miedo que le ha venido. Mas nosotros hemos sido libres del miedo. Esta mañana nuestro apóstol soltó una palabra contundente contra el miedo, y si había miedo se rompió, se deshizo, lo quemó el fuego del Espíritu Santo. Porque el que tiene a Cristo no tiene miedo, sino que tiene valor, porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valentía, de poder y de dominio propio. Estoy orando por el pueblo de Dios a lo largo de las naciones del mundo, pidiendo a Dios que caiga la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre todas las casas de los creyentes, de los hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No estoy orando por un grupo en especial, sino toda la iglesia del Señor Jesucristo que está diseminada a lo largo de la tierra, al norte, al sur, al este y al oeste. Enviamos desde Guatemala, nuestro país que Dios ha bendecido, palabra de salvación para los perdidos, palabra de restauración para el pueblo, consolación, fortaleza, cobertura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy más que nunca estamos unidos en el vínculo de la paz, estamos unidos en el amor de Jesucristo, y Dios nos tiene tomados de la mano, nos tiene cubiertos, con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas viviremos seguros. Muchas gracias, Dios los bendiga, y bendecimos el retiro virtual de Ministerios Ebenecer, retiro de verano, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.